¡Qué puto frío! ¿Dónde estáis ahora? Los de que no viene nunca el frío, que hace mucho calor. ¡Qué puto frío! ¡Qué puto frío! Si vengo de dejar al niño y casi me congelo, cabrones. Puto ciclón. ¿Hay quien graba ahora? Estoy congelado. El gorro me queda bien, yo creo. El gorro me lo voy a dejar y hoy os voy a contar cómo funciona la capa de curvas en Capture One después de la intro. Muy buenos días a todos amigos y bienvenidos a Processing Raw. Ya sabéis, vuestro canal de YouTube, vuestra página web, vuestra página de Facebook dedicada al procesado fotográfico y donde hoy es martes y continuamos con ese maravilloso curso de Capture One que tanto os está gustando. La semana pasada vimos una de las herramientas más complejas que hay, la herramienta de niveles. Os comenté cuándo la utilizo, cómo la utilizo, por qué la utilizo y hoy vamos a hacer lo mismo con la herramienta de curvas, que esa sí que es la herramienta más completa, que no compleja, de prácticamente no solo de Capture One, sino de cualquier programa de edición de imágenes, Photoshop, Lightroom, lo que sea, y os voy a enseñar cómo es la interfaz, os voy a enseñar cómo utilizarla, cuándo utilizarla y os voy a dar algunos truquillos. Es súper importante que le echéis un ojo, estad súper atentos. Puede que el capítulo sea un poco más largo de lo normal, pero os voy a contar absolutamente todo. Quiero que entendáis la base de cómo funcionan las curvas, que entendáis cómo funcionan los colores, los diferentes canales, porque una vez que entendáis eso, vuestro nivel de procesado va a subir. No solo en Capture One, sino en cualquier programa. Cuando entendáis las curvas, vais a saber procesar mucho mejor vuestras fotografías. Así que atentos, preparad la mente, vamos al ordenador y vamos a aprender cómo funcionan las curvas. Bien, pues para que entendáis cómo funcionan las curvas, vamos a utilizar esta imagen, por ejemplo, que tengo un archivo RAW en el cual le he realizado unos ajustes de revelado súper básicos con los parámetros que hemos ido viendo a lo largo de todo el curso y vamos a irnos directamente a la pestaña donde yo tengo las curvas y los niveles. Fijaos que aquí tengo esta pestaña de niveles y tal y como vimos la semana pasada, yo directamente podría aplicarle los niveles automáticos porque tengo muchísimo espacio a la derecha, falta bastante exposición, con lo cual simplemente dándole a los ajustes automáticos ya tendría la imagen con el punto blanco y el punto negro perfectamente establecidos, que yo podría modificar si quiero dejarlo más a mi gusto. Voy a resetearlo porque no quiero tocar los niveles y quiero que veáis cómo funcionan las curvas. Y aquí tengo cómo tengo yo la interfaz. Voy a ocultar niveles y voy a dejar las curvas. Aquí tengo 4 curvas abiertas. Una en el canal luminosidad y otra en cada uno de los canales. Esto, cuando os cuente cómo funciona, lo vais a entender mejor porque lo tengo así. Lo primero que tenemos que hacer es entender cómo es la interfaz de la pestaña de curvas. Para ello voy a sacarla de aquí, la voy a poner aquí, la voy a hacer un poquito más grande para que lo veáis todos a la perfección. Esto es otra de las ventajas que tenemos con Capture One, que podemos dejar la pestaña de curvas como queramos para trabajar con muchísima precisión. Y la interfaz es muy sencilla. Resumiendo mucho, lo que tenemos es esta parte superior, similar a la de los niveles, donde podemos elegir el canal sobre el que queremos trabajar. Fijaos que tenemos 5 RGB, que es lo habitual, rojo, verde o azul, lo vamos a ver en color para que no tengamos ningún problema, y una nueva que es Luma. Es una auténtica pasada y os voy a contar en qué consiste este canal de Luma. Tengo los canales, voy a dejarlo en Luma para que sea un poquito más simple, tengo estos valores de entrada y valores de salida que luego os voy a contar lo que son, tengo lo que es la curva, que en este momento es una recta que tengo aquí, pero puede llegar a ser la curva poniéndole todos los puntos que yo le quiera dar, en principio es una recta, voy a quitar todo, fijaos que pulsando botón derecho me sale este menú, tengo el histograma cómo va quedando y tengo esta herramienta de cuentagotas que me va a permitir seleccionar cualquier punto en mi imagen. Fijaos que voy a poder seleccionar cualquier punto, aquí lo tengo y me va a decir que es este punto que tengo aquí. Voy a quitarlo. Esta es la interfaz y ahora es importante que veamos cómo funcionan las curvas. Y para que entendáis cómo funcionan las curvas necesito que entendáis dos conceptos súper básicos que son los valores de entrada y valores de salida y los valores tonales de nuestra fotografía. Lo primero de todo es entender cómo se distribuyen los tonos en cualquier fotografía, en este caso de 8 bits, aunque ya se ha tomado como estándar y vale para cualquier fotografía. En Capture One y prácticamente en cualquier programa se hace a través de una escala que va desde el 0, que es el negro puro, al 255, que es el blanco puro, con todos los términos intermedios, por ejemplo el 128
128 sería el gris intermedio. Y para no liarme mucho, porque quiero hacerlo bastante rápido, quiero que entendáis, es básico que cuando os digo que un tono es un 192, que sepáis que es mucho más claro que un 64, por ejemplo, y más o menos entendáis los tonos RGB en esta escala numérica de 0 a 255. Esto es básico. El otro concepto que tenéis que tener claro es el de los niveles de entrada y niveles de salida. El nivel de entrada va a ser el valor tonal, cualquiera de estos números, que va a tener el píxel seleccionado en nuestra fotografía antes de aplicar cualquier transformación de curvas. Va a ser el valor que va a tener nuestro píxel de la imagen original. Vamos a Capture One. Aquí va a ser el valor que va a tener esta fotografía antes de realizar cualquier imagen. Este valor, si yo lo puncho, me va a decir que es un valor de 154. Viendo esa escala es un gris bastante clarito. El nivel de salida va a ser el valor tonal que va a tener ese píxel después de haber realizado la transformación de las curvas. Ahora vais a ver cómo se hace. Pero ese 154 que hemos aplicado, pues podemos aplicarle un valor de salida, el que nosotros queramos, o mayor o menor. Y aquí está la clave de cómo funcionan las curvas. Y bien, y simplemente para entender cómo funcionan, lo que tenemos que hacer es seleccionar cualquier valor en nuestra curva. Voy a quitar todos los puntos. Podemos seleccionar cualquier valor que tengamos en esta escala de izquierda a derecha. Fijaos cómo en los valores de entrada se van cambiando desde 15, aquí hasta valores de 255. Y lo que puedo hacer es seleccionar cualquier punto pinchando simplemente en la curva. Voy a levantarlo para que lo veáis y aquí lo que va a ocurrir es lo siguiente. Fijaos, para que entendáis qué pasa voy a seleccionar este punto y tenemos que tirar una línea que parta desde aquí. Este valor es un valor de, me está diciendo, a ver, de 225 y salida 238. Lo que tenemos es una recta que subiría por aquí desde 225 y llegaría a cortar la curva, iríamos a la izquierda y me daría el valor de salida. Fijaos que vamos a hacer algo exagerado, voy a levantar muchísimo y tendría un valor de entrada de 128 y salida 236. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Me está transformando valores de 128 grises intermedios en valores de 236, que son prácticamente blancos puros. Si lo subo más, me lo va a transformar ¿en qué? En 255. Me está transformando los grises neutros en valores blancos puros. Pero fijaos que la curva no solamente es este punto. Cualquier punto que esté por aquí me está transformando, en este caso, valores de 64 en valores de, vamos a verlo, me lo está diciendo, valores de 64 en valores de 159. Me está aclarando toda la imagen. Para que veáis, vamos a llevarnos la curva de nuevo a su sitio. Vamos a dejar por aquí. Y fijaos lo que me ha hecho. Esto, evidentemente, me lo está aclarando todo. Si yo quito todos los puntos, voy a quitar todos los puntos. ¿Qué está ocurriendo? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la curva en este caso es una recta y me transforma un valor de 128 en 128, de 64 en 64 y de 255 en 255. Es una curva que al ser una recta no está haciendo absolutamente nada. Pero si yo vuelvo a hacer lo de antes, levanto aquí, fijaos lo que me está haciendo, transformándome valores de 125 en valores de 170. Me está aclarando. Si yo esto me lo llevo hacia abajo, está haciendo lo contrario, transformándome valores de 126 en valores de 84. Los grises me los pasa a negros. Y así es como yo puedo controlar los valores de mis imágenes. Simplemente tenéis que entender que si tú seleccionas un punto, sabes qué punto es el que estás controlando, en este caso 207, ya sabes que son tonos bastante claros. Si subes para arriba, los vas a aclarar, si subes para abajo, los vas a oscurecer. Como toda la curva se transforma, estás levantando prácticamente todo. ¿Qué puedes hacer? Añadir más puntos. Puedes añadir un punto en 128 y, por ejemplo, dejarlo aquí, dejarlo en 128. ¿Qué estás haciendo? Fíjate, la parte de la curva que está levantándose es la parte de la curva que va entre 128, entre los grises y los blancos. Estás levantando todas las altas luces. Si la levantas más, estás levantando todas las altas luces. ¿Qué está ocurriendo aquí? Que estamos bajando. ¿El qué? En este caso, toda esta parte de aquí. La parte que va desde 0, desde los negros, hasta 128, hacia los grises, las sombras. Estamos aplicando una curva que la zona de las sombras me las va a bajar, me las va a oscurecer y la zona de las altas luces me las va a aclarar, me las va a dejar más claritas. Esto realmente es la típica curva en S que se aplica muchísimo y que sirve para contrastar nuestras imágenes. Fijaos cómo estamos contrastando esta fotografía. De aquí a aquí es una curva muy típica que se suele utilizar para dar un poquito más de punch a nuestras fotografías. Y esto es básicamente lo que tenéis que entender de cómo funcionan las curvas. Levantamos, vamos a aclarar o a añadir, ahora veréis por qué digo añadir, y bajamos, vamos a quitar o a oscurecer. Aquí viene la clave de todo. Esto que os he enseñado es para el canal Luma, que ahora os explicaré que es exactamente más o menos el concepto es el mismo que para el canal RGB, que es el clásico, es el canal compuesto de los 3 colores, que es el que va a controlar los tonos de nuestra fotografía. Pero fijaos que tenemos 3 canales más, el rojo, el verde y el azul, y el funcionamiento es exactamente igual. Si subimos, vamos a añadir, en este caso no valores tonales, vamos a añadir donde estemos, vamos a añadir
añadir rojo. ¿Dónde vamos a añadir rojo? Donde nosotros queramos. Si lo hacemos en la parte derecha, toda esta zona que tenemos aquí, vamos a estar añadiendo rojos en la zona de las altas luces. Si lo hacemos en la parte izquierda, vamos a estar añadiendo rojo en la zona de las sombras. Fijaos, aquí añado rojo, pero normalmente voy a bloquearlo en la zona central. Fijaos, añado rojo. ¿Dónde estoy añadiendo rojo? ¿Cómo se ve ese salmón que tenemos? En la zona de las altas luces. Si yo añado aquí rojos, estoy añadiendo rojos, voy a quitar este que tengo aquí. ¿Vale? Yo estoy añadiendo rojos, ¿dónde? En la zona de las sombras, y dejo las altas luces más o menos neutras. Esto lo podemos hacer con todos los colores. Con los rojos, ya lo hemos visto, lo voy a quitar. Con el verde, añadimos verde, lo voy a quitar. Y con el azul, añadimos azul, lo voy a quitar. Podemos hacerlo en los medios tonos, en las altas luces o en las sombras en función de dónde pongamos los puntos o en función de cómo hagamos una curva. Porque podemos hacer una curva y esto que normalmente se entiende muy bien, lo de añadir rojo, añadir verde o añadir azul, puede tener un problema cuando hablamos de quitar. ¿Qué ocurre si yo bajo esto para abajo? Fijaos, ¿qué es lo que está ocurriendo? Estoy quitando rojo. ¿Qué es lo que estáis viendo? ¿No veis que la imagen se vuelve más azulada, más cian? Pues eso tiene una explicación que vais a entender ahora mismo. Y tenéis que entender cómo funcionan los colores RGB. Para eso, fijaos en esta imagen. Bien, esta imagen que tenemos aquí es absolutamente básica. Tengo los tres colores RGB, rojo, verde y azul, y tenemos sus complementarios. El complementario del rojo es el cian, el complementario del verde es el magenta y el complementario del azul es el amarillo. Esto lo tenéis que grabar a fuego, haceros un tatuaje en color si es posible, para que entendáis cómo funciona. En las curvas, como hemos visto anteriormente, si yo añado rojo, se añade rojo, verde o azul, pero si yo resto rojo, lo que estoy haciendo es llevarme este dial hacia aquí, y al quitar rojo lo que estoy haciendo es añadir cian. Al quitar verde lo que estoy añadiendo es magenta, y al quitar azul lo que estoy haciendo es añadir amarillo. Cuando yo resto, lo que estoy haciendo es añadir el complementario, porque los canales RGB son aditivos y son sustractivos. Así que tenéis que tener esto absolutamente claro, y vamos a volver a las curvas para que lo vean. ¿Con esto qué podemos hacer? Pues podemos jugar muchísimo y podemos dar esos toques que a mí me gustan en las fotografías a la hora de dar color. Podemos, por ejemplo, añadir en las altas luces, podemos estar, fijaos cómo estoy levantando en la zona de las altas luces rojos. Yo siempre normalmente lo bloqueo en el centro para que solo afecte a la zona que yo quiero, con lo cual aquí estoy levantando la parte derecha de la imagen y estoy añadiendo rojos. Lo voy a hacer de manera muy brusca. Normalmente en los azules el bloqueo en el centro, y en las sombras levanto para darle un toque azulado en las sombras. Y los magentas lo que hago es darle magenta. ¿Cómo puedo darle magenta? Recordad esos complementarios, lo que hago es bajar los verdes. Al quitar verdes lo que hago es añadir magenta. ¿Qué puedo hacer más cosas? Puedo en la parte de las sombras restar un poquito de rojo. Al restar rojo lo que estoy haciendo es añadir cian, con lo cual estoy haciendo un poquito más de azul en las sombras, y lo mismo con los azules. En las altas luces, en vez de añadir azul, lo que hago es quitar azul, y al quitar azul añado amarillo, su complementario. ¿Qué ocurre? Recordad que estoy añadiendo rojo y por aquí estoy añadiendo amarillo. Rojo más amarillo me va a dar un toque cálido, un toque naranja. Y eso es normalmente lo que hago en mis fotografías a nivel color. Añadir cálidos a las altas luces, añadir fríos a las sombras, tocando la zona de las curvas. Y lo vamos a poder hacer con toda la precisión que queramos. Fijaos, simplemente lo que hemos hecho ha sido esto, pasar de aquí a aquí, de esta imagen a esta imagen que tenemos. Y aquí entra en juego lo que no os he comentado anteriormente del canal RGB compuesto y del canal Luma. Normalmente en todos los reveladores RAW nos permite trabajar con RGB, como en Lightroom o en Photoshop. Aquí tenemos este canal Luma. El canal Luma es mucho mejor trabajar con él que con el canal RGB, porque el canal Luma tan solo va a afectar a la luminosidad, no va a afectar para nada a los colores de la imagen. Cuando yo estoy trabajando con el canal RGB o con el canal luminosidad, lo que quiero es tocar el contraste, tocar la claridad de mi fotografía, y no quiero que afecte a los colores, no quiero que afecte a la saturación. Fijaos en esta imagen que tengo aquí, voy a hacer una copia, voy a pulsar F8 para hacer una copia con todos los ajustes, y voy a quitar los valores del canal Luma, y voy a hacer lo mismo que he hecho, voy a quitar todos, voy a hacer lo mismo pero con el canal RGB. Voy a bloquear en el centro, voy a levantar en las altas luces y voy a bajar en las sombras para conseguir una curva en S con contraste. Fijaos la diferencia entre esto y esto. Es exactamente la misma curva, aquí la tenemos, vamos a ir al Luma, aquí la tenemos en Luma y aquí la tenemos en RGB. Fijaos, la diferencia es abismal entre esto, que tiene una saturación que nos ha destrozado los colores originales, y aquí, que estamos trabajando solamente en los tonos de la imagen. Y fijaos qué bien los trabaja. De esto pasamos a esto. Aquí estamos pasando a una imagen mucho más saturada, por lo cual trabajar con el canal Luma o de luminosidad es un punto de ventaja absolutamente increíble.
Si tenéis esto claro, vais a conseguir tener vuestras imágenes a la perfección. Mi flujo de trabajo es muy sencillo. Normalmente lo que hago es siempre trabajar en el canal Luma y siempre trabajo los colores por separado. Una cosa muy importante, y os voy a dar una serie de 5 trucos, 4 o 5 truquitos para que tengáis claro, es cómo podéis mejorar vuestro trabajo. En vez de trabajar directamente aquí, yo normalmente trabajo sobre una capa. Trabajo en una capa, añado una capa y en esa capa, aquí podríamos añadirla, es en esa capa en la que hago los ajustes de las curvas. ¿Y qué ocurre? Que voy a tener la opacidad para trabajar con mayor o menor medida. Esto lo vamos a ver la semana que viene cuando empecemos a trabajar con las capas. En vez de aplicar todos estos ajustes, como he hecho ahora, a la capa base, que sería la capa 0, en la cual ya no puedo controlar si me gusta mucho o me gusta poco, yo puedo añadirlo en una curva, en una capa, perdón, y al añadirlo en una capa, incluso un ajuste tan aberrante como este, yo puedo bajarle la opacidad hasta conseguir el ajuste que yo quiera. Ese truco es básico, trabajar en capas, no solo en curvas, sino prácticamente en cualquier ajuste que hagamos, y es la gran ventaja quizá de trabajar en Capture One, el poder trabajar en capas sobre el archivo RAW. Personalmente, casi siempre utilizo la curva Luma en vez de la RGB porque hemos visto que no nos va a afectar a los colores. Normalmente, este es otro consejo que os doy, dejad vuestra interfaz, tal y como vimos en uno de los primeros vídeos, con varias capas de curva, varias herramientas. Es tan sencillo como directamente pulsamos aquí y vamos a ir añadiendo, añadir herramienta, donde lo tenemos aquí. Añadir herramienta, pulsamos añadir herramienta y añadimos otra capa de curva. Podemos añadir todas las que queramos y yo tengo una en RGB o en Luma, normalmente en Luma, y luego tengo el resto, la voy a poner en su sitio, la tengo debajo de niveles. Tengo una en Luma, tengo otra en rojo, otra en verde y otra en azul. Estas son las 4 curvas que yo tengo y con las que trabajo. Otro consejo que os doy es que directamente cliquéis el punto que vosotros queráis y lo mováis directamente con el cursor. De esa manera vais a ir uno por uno moviendo los valores y vais a conseguir muchísima más precisión que si estamos levantando. Yo normalmente lo voy a quitar seleccionados, lo dejo en el centro y de aquí lo voy subiendo o bajando a mi gusto. Una cosa que os puede venir muy bien es directamente, vamos a resetearlo todo, es que fijaos cómo me viene a mí por defecto, me viene con estos 5 puntos, posiblemente vosotros no lo tengáis. ¿Por qué? Tenéis que venir al botón este de opciones, al botón hamburguesa, y es el botón de los presets. Fijaos, tenemos muchos presets, desde contrastar el Luma, contrastar el canal RGB, hacer los medios tonos más brillantes, los medios tonos más oscuros, las sombras más brillantes. Esto yo prefiero hacerlo normalmente a mano, pero tenemos estos presets, y este que es básico para mí, el de los 5 puntos. Cuando lo pulsas, realmente no hace nada, pero nos crea estos 5 puntos en la curva para que puedas controlar las altas luces, los medios tonos, las sombras, todo a tu gusto. Y lo que normalmente hago, lo reseteo, lo que normalmente hago es ponerlo de esa manera con los 5 puntos, me voy al botón de los 3 puntitos y le doy a guardar como configuración por defecto para la Sony A7RM3, bueno, para la cámara que tengas en concreto. Esto lo que va a hacer es que cada vez que se cargue un RAW, que importes un archivo RAW con esta cámara, directamente la capa de curvas se va a quedar de esta manera, con lo cual siempre con los 5 puntos y siempre en neutro para que no tenga ningún ajuste por defecto. Y el último truco que os puedo dar es el de utilizar el cuentagotas. Os va a funcionar muy bien, vamos a quitar todos los puntos. Y fijaos, el cuentagotas lo que podemos hacer es seleccionar el punto que nosotros queramos. Si tú crees que esto necesita un poquito más de fuerza o la nieve, vas a clicar aquí y fijaos, ya vas a tener este punto que tú directamente lo vas a poder seleccionar y vas a poder ir subiéndolo o con el cursor o con lo que tú quieras. Vuelves a seleccionar aquí y te ha hecho otro punto. Entonces tú realmente estás trabajando. Aquí lo puedes subir un poquito más porque quieres que tenga más fuerza. Lo subes y vas controlando los puntos como a ti te gustan. Esto lo puedes bajar un poquito más. Fijaos cómo vamos controlando. Este lo puedes levantar. Aquí tengo estos negros, pues lo puedo bajar un poquito más. Este punto de aquí, que es muy oscuro, lo podríamos subir. Simplemente con el cuentagotas vas añadiendo puntos en el canal en el que estés. Bueno, ¿qué os parece? Una auténtica pasada todo lo que podemos hacer con las curvas. Espero que os haya quedado totalmente claro porque os lo he explicado lo mejor que he podido. No sé si despacio, no sé si rápido, pero espero que aprendáis a utilizar curvas y que os haya gustado todo lo que podemos hacer en Capture One. La posibilidad de trabajar de esta manera en el archivo RAW es increíble. Ni con Photoshop lo vamos a poder hacer porque aquí recordad que en Capture One estamos trabajando con el archivo RAW, lo cual es una auténtica pasada. Así que, por favor,
confiad en mí, daos cuenta que es el mejor revelador RAW que existe, descargaos directamente desde aquí la versión que podéis trabajar gratuitamente en Capture One, y si ya lo habéis hecho y si os ha pasado la versión de prueba, directamente descargaos Capture One, que funciona a la perfección, podéis seguir este curso y encima podéis utilizar este código de descuento para ahorraros un poquito de panoja, que os va a venir muy bien. Y nada más, amigos, con esto prácticamente acabamos la primera o segundo bloque de Capture One. Vamos a empezar a trabajar con las curvas y, como siempre, falta el chiste gourmet del día. Como siempre os voy a contar. Arturo Valls va por ti, mito, leyenda. Dos amigos que están jugando al golf, un partido súper importante. Uno de ellos va a patear en el green, está a puntito de meter la última bola, va a ganar, y de repente, cuando tiene el swing preparado, ve a un cortejo fúnebre que está pasando por allí con el coche fúnebre, toda la gente del entierro, bueno, una auténtica pasada. El tío para, deja de dar el golpe, se quita la gorra, se la pone en el pecho, reza una oración, se pone de rodillas, y el compañero le dice, hostia, Manolo, dice, eres lo más bonito y lo más conmovedor que he visto en mi vida. Dice, acaba de pasar ese entierro por ahí, te paras, dices, eres un hombre, eres un caballero, eres un tío súper noble. Le dice el otro, dice, sí, hombre, Juan, dice, he estado casado con ella 35 años, creo que lo menos que podía hacer era esto. Era su mujer. Se había muerto la mujer y él se había ido a jugar al golf con el colega. Era un partido importante, también te lo digo. ¿Qué tal? Los hay mejores, ¿no? A mí me lo contaron el otro día y me hizo mucha gracia. Lo cuento yo luego y no me parece tan bueno, pero era su mujer. Amigos, como siempre, me despido de vosotros. ¡Nos vemos!